Ahora tenemos la lectura de la ley. Comienza desde Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Bien, adelante. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen tallada, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y muestro misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a Eclesiastés, el capítulo 12. Lee los versículos 13 y 14. Adelante. Escuchemos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber completo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Vamos a Apocalipsis, capítulo 22, versículos 14 y 15. Adelante. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad. Porque afuera están los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Queremos dar gracias a Dios por la lectura de la ley. Sabes, una de las cosas más extrañas que siempre me ha desconcertado es que hay una iglesia que enseña que ya no tienes que seguir esa vieja ley. Pero cuando el joven le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para obtener la salvación? Él dijo, guarda los mandamientos. Ahora, ¿a quién vamos a creer? ¿Al predicador o a Jesús? Está bien. Sí, Señor. Alabanza. Me alegra estar ante ustedes en el día de reposo del Señor. Bueno, la lección de esta semana, hermanas y hermanos, se titula Las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel. Esta es una lección, hermanas y hermanos, para que sepan que Dios llama a todo. Nada sucedió en su creación de lo que los profetas no hablaron. Ahora, aquí vamos a ver esta lección cuando el Señor llamó desde la caída de la última parte de la nación de Israel, que es el reino de Judá, sus últimos 3 reyes. Y él dijo que una vez que estos reyes cayeran, Judá sería destruida por 70 años. Pero vamos a mostrarte que estos 70 años no se detuvieron cuando el Señor envió a los judíos de regreso en los días de Esdras y Nehemías. Eso fue el comienzo de otra cosa, porque se dio un decreto y decía que desde el momento en que se dio ese decreto hasta el Mesías serían 69 semanas.
Y te vamos a mostrar cómo Dios llamó a una profecía al tratar con la profecía y con la historia. Y vamos a hacer algunos años, hermanas y hermanos, porque Daniel llamó a esto, pero Daniel también estaba leyendo de la profecía de Jeremías. Y lo que sucedió fue que él leyó algunas cosas en Jeremías que iban más allá de los 70 años. Así que vamos a comenzar esto en Daniel capítulo 9, y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Mire, lo que la gente no entiende es que los profetas leían los libros de los profetas más antiguos. Y durante el tiempo en que Jesús y todos los apóstoles estaban aquí, no había nada escrito excepto profecía, que comenzó en Génesis y terminó en Malaquías, hermanas y hermanos. El Nuevo Testamento no existía cuando Jesús estaba presente. De hecho, el Nuevo Testamento ni siquiera existía cuando los apóstoles estaban presentes. Ellos habían escrito estas cosas y se juntaron con el tiempo. Pero vamos a comenzar en el capítulo 9 de Daniel, porque Daniel está leyendo una profecía de Jeremías y no la entendía. Y vamos a ver si podemos obtener algo de entendimiento de esto hoy. Daniel 9:1. Adelante y lee. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la descendencia de los Medos, que fue hecho rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por los libros el número de los años. De lo cual la palabra del Señor vino a Jeremías el profeta, que 100 cumplirían 70 años en las desolaciones de Jerusalén. Ahora, él leyó en el libro de Jeremías que el Señor derribaría Jerusalén y serían destruidos por 70 años. Así que vamos a ir a Jeremías y vamos a leer esto. Lo mismo que leyó Daniel. Así que puedes mantener tu marcador en el capítulo 9 de Daniel, porque vamos a estar entrando y saliendo de él toda la tarde. Pero ahora vamos al capítulo 25 de Jeremías. Jeremías, capítulo 25. Y vamos a leer lo que el profeta Daniel leyó, porque los profetas leían la profecía de otros profetas. Será bueno que prestemos atención a eso, para que sepamos que las profecías llegan hasta los tiempos finales, hermanas y hermanos. Jeremías capítulo 20, capítulo 25. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Jeremías 25 y versículo 1. Bien, léelo. La palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que fue el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Adelante. Por lo cual Jeremías, el profeta, habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo: adelante, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que es el año 23, la palabra del Señor ha venido a mí y os he hablado, levantándome temprano y hablando, pero no habéis escuchado. Ahora Jeremías les está diciendo a estas personas: desde el tiempo de Josías, el año 13, me he levantado temprano en la mañana porque el Señor me ha enviado, hablando porque el Señor no quería destruir Jerusalén. Adelante, lee. Y el Señor os ha enviado a todos sus siervos los profetas, levantándose temprano y enviándolos, pero no habéis escuchado ni inclinado vuestro oído para oír. Ahora ve, este es el problema. Nosotros, como pueblo, hermanas y hermanos, nunca escuchamos a nuestro Dios. Y hasta este día tenemos el mismo problema. Por eso estamos dando vueltas mucho, especialmente los hebreos, israelitas, rechazando a Jesús. Ese rechazo no comenzó en nuestro tiempo. Comenzó cuando lo sacó de Egipto, porque Jesús fue quien sacó a Israel de Egipto. Así es, pero estaba haciendo eso en su propio nombre, que es Jehová o Yahvé. Cuando vino en la carne, vino en el nombre de su Padre. El Jesús era el nombre del Padre. Pero dijo que todos estos años se levantaron temprano y enviaron a todos sus profetas, pero ustedes no escucharon. Y no inclinarías tu oído. Así que al no aceptar la zanahoria, tuve que sacar el palo. Así es. Salta al versículo 8 y adelante. Por lo tanto, así dice el Señor de los ejércitos:
porque no has escuchado mi palabra. Ajá, he aquí enviaré y tomaré a todas las familias del norte, dice el Señor. Adelante, y a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ajá, tu siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré por completo y los convertiré en un asombro y un silbido y una desolación perpetua. Así es como obra el Señor, hermanas y hermanos. Mira, tenemos a los gentiles que enseñaron esta palabra y la distorsionaron. Si el Señor quería eliminar a una nación, no enviaba a un ángel para evaporarla, enviaba a otra nación para eliminar a esa nación. Entonces, como Israel no escuchaba, envió a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para derrotar a Israel y a todas las pequeñas naciones alrededor. Adelante, ¿qué versículo? Versículo 10. Adelante, además, quitaré de ellos la voz de alegría y la voz de gozo, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las muelas y la luz de la vela. Adelante, y toda esta tierra será una desolación. Adelante, un asombro. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años, dijo. Voy a derribarlos a todos y todos van a servir al rey de Babilonia 70 años. Adelante. Y sucederá que cuando se cumplan 70 años, castigaré al rey de Babilonia, ajá, y a esa nación, dice el Señor, por su iniquidad y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua. Él dijo, ahora, cuando se terminen los 70 años, voy a castigar al rey de Babilonia. Pero hay algo aquí que te mostramos en otra lección que Jeremías dijo que no sucedió así. Salta ahora al versículo 14 y vamos a verlo. Versículo 14, adelante. Porque muchas naciones y grandes reyes se servirán de ellos también. Dice que hay muchas naciones y grandes reyes. Eso significa que un montón de naciones se unirán para derribar a Babilonia. Adelante y lee, y les recompensaré según sus hechos, ajá, y según las obras de sus propias manos. Y es según las obras de sus propias manos. Mira, cuando Nabucodonosor murió, su hijo Belsasar tomó el poder. Belsasar fue el que envió a la casa de Dios y tomó todos los utensilios de la casa de Dios y estaban bebiendo de los utensilios de la casa de Dios. Muy bien, entonces el dedo apareció y escribió en el yeso. Y ese dedo dijo, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Por lo tanto, tu reino es entregado a los medos y los persas. Y esa misma noche el Señor lo hizo asesinar y Darío el Medo tomó su reino. Así que ahora Babilonia, la antigua Babilonia, no cayó por la mano de Baal, hermanas y hermanos. Cayó porque el último rey deshonró al Dios verdadero y viviente, el Dios de Israel, y bebió de las copas sagradas del Dios de Israel, bebió vino de ellas y alabó al Dios de la plata y al Dios del oro, y en otras palabras, alabó cosas materiales y a Dios no le gustó. ¿Has oído hablar de la escritura en la pared? Así es. Esa escritura escribió la caída del último rey de Babilonia. Pero esa es otra lección. Así que ahora, Daniel, vio esto, él leyó esto. Ahora vamos a mostrarte la caída de los últimos reyes que tuvimos. Cuando Esdras y Nehemías regresaron, no tenían rey. Hubo algunos siervos que regresaron para hacer lo que dijo el Señor. Pero vamos a ir a 2 de Crónicas, el capítulo 36. 2 de Crónicas, el capítulo 36, y mostrarte el último rey que Israel ha tenido. Nuestro rey, sí, solíamos tener reyes. Tuvimos algunos grandes reyes. David fue nuestro rey. Salomón fue nuestro rey. Pero otras personas han tomado tu nombre y tu país y te han dicho que no eres nada. Por eso cada año durante la historia negra no tenemos historia de esclavos. No hablamos de Booker T. Washington, Harriet Tubman. Sí. Regresamos a la historia real y la tenemos cada año, hermanas y hermanos. Recuerdo el primer año que la escuché, la tuve. Las personas que se llaman a sí mismas judíos rompieron la ventana panorámica de mi casa la noche que la estaba dando para darme un mensaje. Pasaron y golpearon al conserje en la clase.
Y ay, pasaron y yo tenía todo. Creo que era un Ford del 76 o algo así. Olvidé quién era. Pensé, les dije, sí, esa es la camioneta de Boyd. Vamos a destruirla. Eso fue en el 76. Todavía estoy aquí. Así que este es el último rey que tuvimos, hermanas y hermanos, nosotros como pueblo, no como ellos. Y todo el mundo está despertando a eso ahora. ¿No lo han notado? Así que segundo de Crónicas, capítulo 36, y vamos a empezar a leer en el versículo 5. Vamos a nombrar a los últimos 3 reyes que tuvimos, y cada uno de ellos fue malvado. Por eso estamos donde estamos, porque nunca escuchamos a nuestro Dios, hermanas y hermanos, incluso hasta el día de hoy. Dios dijo que un día de reposo es un día de reposo. Este es el 7º día. Mañana nos van a tener como moscas siguiendo a los gentiles. ¿Cuál es el primer día de la semana? Y cuando se lo dices, intentan encontrar algo malo en ti. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y vamos a empezar a leer en el versículo 5. ¿Está bien? Adelante. Jehoiakim tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos del Señor, su Dios. Dios. Mira, ese es el problema que teníamos. Siempre lo tuvimos. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, su Dios. Adelante, lee. Contra él subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo ató con cadenas para llevarlo a Babilonia. Ahora, este Nabucodonosor fue el primer gobernante gentil que gobernó, el primer hombre que gobernó todo el mundo. Y él era un gentil. Los egipcios tenían una gran civilización, pero nunca gobernaron el mundo entero. Pero este tipo sí lo hizo. Entonces vino contra él, lo derribó y lo llevó a Babilonia. ¿Qué versículo? Versículo 7. Adelante. Nabucodonosor también llevó los utensilios de la casa del Señor a Babilonia. Y los puso en su templo en Babilonia. Ese es el que su hijo bebió allí y puso fin a un reino, ¿correcto? Estos vasos, pero adelante y lee. Ahora bien, el resto de los actos de Joacim y sus abominaciones que hizo y lo que se halló en él, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y su hijo Joaquín reinó en su lugar. ¿No es algo? El resto de Joacim y sus abominaciones, que está muerto. Después de que el Señor hizo que Nabucodonosor lo sacara, entonces su hijo Joaquín reinó en su carrera. Y veamos lo que hizo. Adelante, lee. Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Eso es un error tipográfico. Tenía 18 años. Otras escrituras te lo hacen saber. ¿Cuándo comenzó a reinar? Adelante, lee. Y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Debió haber hecho más que su padre. Solo reinó durante 3 meses. Adelante, lee. Y cuando terminó el año, el rey Nabucodonosor lo envió y lo llevó a Babilonia con los preciosos utensilios de la casa del Señor. E hizo a Sedequías, su hermano rey, sobre Judá y Jerusalén. Adelante. Así que ahora el Señor estaba obrando allí, hermanas y hermanos. Otra lección te hará saber que el Señor estaba usando a Nabucodonosor para mantener algún tipo de presencia, un reino de Israel aún intacto. Solo iba a ser un subreino. Porque no gobernarían, pero Israel no dejaría que el Señor nos mantuviera como una nación en nuestra propia tierra, porque cada rey que teníamos se rebelaba. Adelante, lee. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Adelante. E hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Hizo lo mismo. Adelante. No importaba lo que él pusiera. No haríamos el bien. Adelante y lee. Y no se humilló ante Jeremías el profeta, hablando de parte del Señor. Y no se humilló ante Jeremías, porque Jeremías vino y le dijo, si no detienes esto, el Señor va a derribar esta nación. Pero no escuchó, ni se humilló, así que el Señor trajo a Nabucodonosor sobre él. Salta al versículo 17. Verso 17 y adelante. Por lo tanto, trajo sobre ellos al rey de los caldeos. Ese sigue siendo el rey de Nabucodonosor. Gente, adelante y lean. Quien mató a sus jóvenes con la espada en la casa de su santuario. Y no tuvo compasión de joven o doncella, anciano o el que se inclinaba. Adelante, por la edad, adelante. Los entregó a todos en su mano. Quiero decir, a todos ellos. Salta al versículo 20 y veamos qué pasó. Adelante y lee.
Y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia, donde fueron siervos para él y sus hijos hasta el reinado del reino de Persia. Mira, el reino de Persia, mira que Darío el Medo tomó el control, pero el reino persa era mayor que el reino de los medos. Entonces, todo este tiempo, el Señor tomó a Israel, e Israel estuvo en cautiverio, incluso durante el tiempo de Jeremías. Adelante, lee. Para cumplir la palabra del Señor por la boca de Jeremías, adelante, hasta que la tierra hubiera disfrutado de sus sábados, porque mientras estuvo desolada, guardó el sábado, llenó 60 y 10 años. Así que ahora se suponía que la tierra estaría destruida durante 70 años, antes de que el Señor permitiera que algún israelita regresara, hermanas y hermanos. Pero Daniel, él todavía estaba vivo 2 años más allá de los 70 años. Por lo tanto, sabía que había algo más en esto de lo que parece a simple vista. Por eso se volvió y oró al Señor por entendimiento. Como cuando leo algunas cosas en la profecía que el Señor dijo que iban a suceder y veo que no sucedieron. Como cuando el Señor dice que van a ser muchas naciones, juntas van a derribar Babilonia. Pero no vi eso en la profecía. Vi a Babilonia heredada por los medos y los persas. Así que eso me hizo saber que todavía hay alguna profecía que no se ha cumplido. Daniel tuvo lo mismo, así que oró al Señor por entendimiento. Eso es lo que haces cuando no entiendes algo. No lo interpretes ni lo parafrasees. Ora al Señor. Así que ahora volvamos a Daniel, el capítulo 9, y vamos a continuar, porque Daniel vio todo esto y ahora estaba en el imperio persa, medo-persa, y todavía estaba en cautiverio. Así que quería saber qué estaba pasando. Vamos a empezar en el versículo 3. Daniel 9, versículo 3. Está bien, adelante. Y dirigí mi rostro hacia el Señor Dios para buscar con oración y súplicas, con ayuno, cilicio y ceniza. Así que ahora él dirigió su rostro al Señor para buscar por medio de la oración, cilicio y cenizas, porque quería saber qué está pasando. No se supone que estemos aquí, se supone que nos vayamos en 70 años, regresar a la tierra, hermano, en 70 años, pero todavía estamos aquí. Salta ahora al versículo 20, veamos qué sucedió mientras él estaba orando. Versículo 20, adelante y lee. Y mientras hablaba, lloraba y confesaba mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentaba mi súplica ante el Señor, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Fíjate en lo que dijo. Mientras estaba orando, confesando su pecado y los pecados de su pueblo. ¿No sabes que mis hermanos hebreos nunca confiesan los pecados, nuestros pecados o los pecados de Israel? Nunca. Están ahí condenando a todos, difundiendo veneno. Dios no te escuchará si no confiesas tus pecados. Hazle saber que estaba sucio y estoy sucio. Perdona mi suciedad. Pero mis hermanos no harán eso. Entonces, mientras él confesaba su pecado y los pecados de sus padres, ¿qué pasó? Adelante. Sí, mientras estaba hablando en oración, incluso el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, siendo llevado a volar rápidamente, me tocó alrededor de la hora de la ofrenda vespertina. Ahora él dijo, hombre Gabriel, pero los hombres no vuelan. Así es. Entonces este hombre llamó al hombre Gabriel, era un ángel, la casa de José, y le dijo a María que iba a tener a Jesús. Dijo que me tocó rápidamente alrededor de la hora del sacrificio vespertino. Esa es la oblación. Adelante, lee. Y me informó y habló conmigo y dijo, oh Daniel, he venido ahora para darte habilidad y entendimiento. Mira, cuando el Espíritu Santo es enviado a ti, porque este ángel está reteniendo este espíritu maligno, te informa, hermanas y hermanos. No te hace saltar y brincar y correr sobre sillas y... Él te informa y estás demasiado ocupado escuchando para estar gritando y chillando. ¿Qué dijo? ¿Qué versículo? Al comienzo de tus súplicas salió el mandamiento y he venido para mostrarte, porque eres muy amado. Por lo tanto, entiende el asunto y considera la visión. Entiende el asunto y considera la visión. Adelante, lee. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Espera un minuto. Daniel escribió sobre 70 años, ¿no? Jeremías. Jeremías escribió sobre 70 años. Sí. Daniel lo escribió. Ahí mismo dice 70 años. Pero él, este ángel, simplemente fue a otro lugar.
Él dijo, 70 semanas es el tiempo sobre nuestro pueblo. Adelante, lee. Y sobre tu ciudad santa, Sobre tu ciudad santa. para terminar la transgresión. Y poner fin al pecado. Esto es un montón de cosas aquí. Para terminar la transgresión y poner fin al pecado. Adelante, Lee. Y para hacer reconciliación por la iniquidad. Y hacer reconciliación por la iniquidad. Y para traer justicia eterna. Vaya, eso es algo grande, ¿verdad? Adelante y lee. Y para sellar la visión y la profecía. Y ungir al Santísimo. Guau. ¿Quién es el más santo? Jesús, hermana y hermano. Daniel no vio eso. Se pregunta, ¿quién es el más santo? Sella la visión, hace el fin del pecado. Bueno, la gente sigue pecando, así que tenemos que averiguar de qué está hablando eso. Pero eso fue más allá de los 70 años. Entonces, Daniel sabía que había más de lo que parece, pero ¿qué quieres decir con poner fin al pecado? Vamos a investigar eso un poco. Mantén tu marca aquí porque vamos a volver. Vamos a Hebreos, el capítulo 9, porque tenemos que ver, poner fin al pecado. Dios mío, alguien está pecando ahora mismo. Hebreos, capítulo 10. Esto es lo que yo llamo una pequeña sesión de descanso de la mensaje principal, solo para darte una idea de lo que él quiso decir cuando dijo hacer el fin del pecado. Y vamos a llegar a la unción del Santísimo, hermanas y hermanos. Hebreos, capítulo 9, y vamos a comenzar en el versículo 11, porque todo comenzó con Jesús. Adelante y lee. Pero Cristo, habiendo venido como sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, por un tabernáculo mayor y más perfecto, Adelante. no hecho con manos, es decir, no de este edificio. Mira, ahora Jesús es el sumo sacerdote. Eso es lo que la gente no entiende. No oras a Jesús, oras al Padre en el nombre de Jesús. Porque tienes que ir al sumo sacerdote, pero no le rezas al sumo sacerdote. ¿Entienden eso? Adelante, lee. Ni por la sangre de macho cabrillo y becerro, sino por su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Ahora Él entró en el lugar santo por su propia sangre, porque una vez que murió, fue al cielo. Adelante, lee. ¿Qué versículo? Estamos en el versículo 13. Adelante. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y la ceniza de una becerra, rociando a los impuros, santifican para la purificación de la carne, Adelante. ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Mira, lo primero es que tienes que tener tus golpes. Tu conciencia purgada de obras muertas. La sangre de animales y los animales buenos. Animales, toros y cabras. No podían hacer eso. Dicen que la aspersión de las cenizas de la vaquilla. Mira, la gente escucha eso. Que está pasando con las personas que se llaman a sí mismos judíos allá. Dicen, bueno, siguen hablando de la vaquilla roja. La vaquilla roja. ¿Para qué? Para que puedan dedicar el sacerdocio. Mira, la vaquilla roja, la ceniza de la vaquilla roja, era para todos los que pecaron contra Dios. Entonces, no es solo el sacerdocio. Él dijo, entonces ahora, si te limpian, ¿qué piensas de la sangre de Jesús? Di algo sobre el aire acondicionado aquí. Deseo que el que está soplando aquí me está dando un problema. Sigue volteando las páginas de mi Biblia. Baja ese. Ahora saltemos al versículo 24 y continuemos. Versículo 24 y continuemos. Bien, adelante. Porque Cristo no entró en los lugares santos hechos por manos, que son las figuras de lo verdadero, Adelante. sino al cielo mismo, ahora para presentarse en la presencia de Dios por nosotros. Ahora ve, cuando Israel era una nación, tenían un tabernáculo y tenían un lugar llamado lugar santo y un lugar santísimo. El sumo sacerdote siempre entraba en el lugar santo. Y lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era un velo, que es como una gran cortina. Y detrás de la cortina representa donde estaba el Padre. Entonces el sacerdote entraba allí y rociaba la sangre y el sacrificio delante del velo. Y eso se suponía que hacía expiación por tu pecado. Pero vamos a mostrarte que la sangre de toros y cabras no podía quitar el pecado. Entonces, ahora, cuando Jesús murió, el velo se rasgó. Eso terminó con el sacrificio de animales. Ahora, el sumo sacerdote pasó de ser un hombre de carne y hueso a Jesús, un ser espiritual.
Porque Jesús era el sumo sacerdote antes de venir en la carne y prestó su sacerdocio a Leví, así como prestó su realeza a David. Así es. Pero una vez que murió, volvió a ser el sumo sacerdote, y cuando regrese será el rey de Israel y gobernará su mundo desde el trono de David. Pero mientras tanto, ahora mismo está en el cielo, sentado a la derecha de la mano del Padre, intercediendo por nuestra causa. Porque no vamos a dejar de pecar. Tal vez no lo hagamos a propósito. No haces eso, pero alguien lo hará inadvertidamente o sin querer. El Señor va a defender tu causa, sentado ahí ahora mismo haciéndolo. ¿Qué versículo era ese? Estamos en el versículo 25. Adelante y lee. Ni tampoco que él deba ofrecerse a sí mismo a menudo, como el sumo sacerdote entraba en... Adelante. Como el sumo sacerdote entraba en el lugar santo cada año con sangre ajena. ¿Por qué? Adelante. Porque entonces habría tenido que sufrir a menudo desde la fundación del mundo. Porque el hombre ha pecado desde la fundación del mundo. Así que si él hubiera tenido que venir y morir, habría estado muriendo todos los días. Así es. Adelante. Pero ahora, una vez en el fin del mundo, Presta atención a esto. Por una vez al final del mundo, ha aparecido para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Así que eso es lo que significa poner fin al pecado. Él vino y lo eliminó. ¿Cómo? Lo arregló de manera que si pecas, puedes arrepentirte y estar bajo la sangre y no se te contará en contra. Así es. Así es. Hombre, es como... Eso es lo que significa poner fin al pecado. Antes de que Jesús viniera, no tenías ninguna salida del pecado. Estabas automáticamente muerto. Así que bien podrías haber muerto en el vientre de tu madre. Así es. ¿Cuál era ese versículo? ¿Qué? Acabamos de terminar el 26. Pasemos ahora al versículo 28. Así que eso es lo que significa poner fin al pecado. Él vino e hizo posible que puedas poner fin, dejar de pecar y estar bajo la sangre. Y si pecas sin querer, todavía estás bajo la sangre. ¿Entienden? A veces la gente me llama, hermano Boyd, hice esto aquí, no tenía la intención de hacerlo. Estoy en problemas, estoy perdido. Yo digo, para eso es la sangre de Jesús. Te arrepientes y te vuelves a Él. Te has alejado de las consecuencias del pecado. Más preciso, debería haberse puesto fin a las consecuencias del pecado. Así que eso es lo que significa poner fin al pecado. Él vino a quitarlo. Versículo 28, adelante. Así que Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos adelante. Y a los que lo esperan, aparecerá por segunda vez sin pecado para salvación. Ahora, sabemos lo que significaba poner fin al pecado. Eso significa que puedes detenerte y salir de la sangre, y tienes la oportunidad de convertirte en un inmortal como Él pretendía que hicieras cuando nos creó, hermanas y hermanos. Ahora, volvamos al capítulo 9 de Daniel. Solo quiero abordar eso de poner fin al pecado, porque vas a mirar alrededor y decir, mira aquí, pecado, mira, lo vi ayer, pero puedes salirte el lunes ahora. Puedes arrepentirte, bautizarte en el nombre de Jesús, y este es el primer día de una nueva vida. La gente no entiende eso. Ahora Daniel 9, versículo 25. Daniel 9 y 25. Porque esto pasó de 70 años a 70 semanas. Adelante, lee. Sabe, por lo tanto, y entiende que desde la salida del mandamiento para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, serán 7 semanas y 62 semanas. Adelante. La calle será reconstruida y el muro, incluso en tiempos difíciles. Entonces, desde el momento en que se dio la orden de reconstruir Jerusalén y Judá y restaurar Jerusalén, fueron 60, fueron 69. Desde que se dio el mandamiento, fueron 69 semanas, 3 veces 20. ¿Cuántos años son eso? 60. Entonces, si multiplicas 69 por 7, ¿cuántos años serán? ¿Por qué no lo pones en la pizarra aquí? Vamos a ver.
69 veces 7. Porque ¿qué pasó? Pasó de 70 años a 70 semanas. Eso significa 70 semanas de años, ¿entienden? 69 por 7 es igual a... 483 años. Entonces, ¿qué está diciendo? Eso significa desde el momento en que el rey persa, te vamos a mostrar que es el rey Artajerjes, dio el mandato de restaurar Israel hasta el Mesías. ¿Qué significa Mesías? Ungido. ¿Y cuándo fue ungido Jesús? En su bautismo. No nació como el Mesías o el Cristo, se convirtió en el Mesías o el Cristo. Así que ahora 69 multiplicado por 7 es igual a 483 años. Ahora Ciro dio el primer mandamiento, pero su mandamiento fue solo para construir un templo. Y luego hubo otro rey, pero el último rey que dio los mandamientos para restaurar y construir Jerusalén fue el rey Artajerjes. Así que vamos a hablar de él. Vamos a Esdras, el capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Eso viene justo después de 2 Crónicas. Esdras capítulo 7, porque vamos a mostrarles, hermanas y hermanos, el Señor llamó esto hasta el último día. Por eso digo que la palabra de Dios es un absoluto. La gente no entiende eso. Están diciendo que puedes hacer que la Biblia diga lo que quieras. No, no puedes. Puedes hacer que tu boca diga lo que quieras. Esdras, el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 1 y saltar, porque no queremos saber todos los nombres de sus antepasados. Esdras 7 y versículo 1, léelo. Ahora, después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, Y siguió nombrando todos sus nombres, pero vamos a volver a Esdras. Verso 6, adelante y lee. Este Esdras subió de Babilonia y fue hecho era un escriba experto en la ley de Moisés. Lo llamaron Babilonia, pero todavía eran los persas ahora. Pero aún así, como digo, Babilonia no fue derribada por la fuerza, hermanas y hermanos. Fue derribada por herencia, por ser de ellos. Así que él subió a Babilonia. Adelante y lee. Y era un escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor, Dios de Israel, había dado. Y el rey le concedió todas sus peticiones conforme a la mano del Señor, su Dios, sobre él. Eso te hace saber que si tienes al Señor de tu lado, puedes hacer una petición y la recibirás. Adelante, lee. Y subieron algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes y los levitas y los cantores y los porteros y los netinim a Jerusalén en el 7º año del rey Artajerjes. Porque esta es la línea de Artajerjes el rey. Adelante, lee. Y llegó a Jerusalén en el 5º mes, que fue en el 7º año del rey, porque... Adelante. Ahora, toma nota de eso. Llegó en el 5º mes, pero del 7º año del rey. Ajá. Eso es porque él dio esto. Artajerjes dio este mandamiento en su 7º año. Adelante y lee. Porque en el primer día del primer mes comenzó a subir de Babilonia, y en el primer día del 5º mes llegó a Jerusalén, según la buena mano de su Dios sobre él. Adelante. Porque Esdras había preparado su corazón para buscar la ley del Señor y cumplirla, y para enseñar en Israel los estatutos y juicios. Adelante. Y esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes dio a Esdras, el sacerdote, el escriba, incluso el escriba, de las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. Mira, ahora porque tenías a otras personas bajo el dominio del imperio medo-persa que él tenía a cargo allí. Entonces tuvo que darle una carta para hacerle saber que esto viene de mí, para dar a Esdras y a los judíos lo que necesiten para hacer lo que necesiten hacer. Adelante, lee. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, el sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, perfecta paz y en tal momento. Adelante. Hago un decreto que todos ellos del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas en mi reino que deseen ir por su propia voluntad a Jerusalén, vayan contigo. Ahora, él dijo, esto que estoy formando. Él dijo, esto es...
que todos los del pueblo de Israel y de sus sacerdotes vayan a Jerusalén. Adelante, lee. Por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros para inquirir acerca de Judá y Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos. Entonces, él dio la orden para que subieran y para que la gente los ayudara cuando llegaran allí. Salta al versículo 21. Versículo 21, adelante. Y incluso yo, el rey Artajerjes, hago un decreto a todos los tesoreros que están más allá del río, que lo que sea que Esdras, el sacerdote, el escriba de la ley del Dios del cielo, requiera de ustedes, se haga rápidamente. Entonces, ese fue el mandamiento. Y ese mandamiento fue dado en el 7º año de su reinado. Hermanas y hermanos. Ahora, vamos a ver esto. Cuando fue dado, vamos a la enciclopedia Grolier, volumen 1, y página 334, porque vamos a ver el año en que el rey persa dio este mandamiento a Esdras y Nehemías. Mira, la gente piensa que la Biblia no tiene historia. La Biblia es historia preescrita. Así que quiero que pongas eso. Enciclopedia Grolier, volumen 1, página 334. Y léelo. Artajerjes, nombre de 3 reyes persas de la dinastía aqueménida. Artajerjes I, el segundo hijo de Jerjes I, fue entronizado por el asesino de su padre, Artabano, y fue persuadido para matar a su hermano mayor. Sin embargo, en el año 464 mató a Artabano. Artajerjes autorizó el regreso de los judíos a Palestina y apoyó las misiones de Esdras y Nehemías para la reconstrucción de Jerusalén. Ahora, esto es lo que acabamos de leer en la Biblia, ¿no es así? Ahora, él comenzó, su reinado comenzó ¿en qué? 465 antes de Cristo. Entonces, ahora, pero comenzó en el año 7. Así que tomas, restas, 465 antes de Cristo. 7 de 465 antes de Cristo. ¿Es igual a qué? 458. 458 antes de Cristo. ¿Podemos mostrar eso? ¿O ya lo teníamos? ¿Tenemos algo con 4? Sí, el conteo con 458. Ahora queremos restar 7 años de 465 antes de Cristo. ¿Y cuántos años quedan? Eso es 4 años 458. 458 años. Esto es importante, hermanas y hermanos, que hagamos esto. Como no tuvimos que ponerlo en la pizarra, supongo que los dejé fuera. A menos que, porque no queremos que veas estos números porque estamos tratando con precisión aquí. Ahora, contando desde 483 años, contando hasta 458 antes de Cristo, llega al año 26 después de Cristo. No, entienden. Ahora vamos a ir y echar un vistazo a esto. Porque una vez que veamos esto, así es como acertamos con el cumpleaños de Jesús. Porque fallamos en la misión. Porque solía enseñar que era el año 26. ¿Qué era? 6. Antes de Cristo. Y tenemos historia que dice que fue el año 4 antes de Cristo, pero para que podamos averiguar qué es el día en que Jesús nació, tenemos que saber el día en que se convirtió en el Mesías o que fue ungido. ¿Entienden? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a seguir con esto, vamos a buscar, vamos a ver el volumen. Primero vamos a mirar la enciclopedia WordScope, volumen 6, y vamos a ver en qué año dijeron que nació Jesús. Y quiero que lo pongas. ¿Estamos mirando a grandes personas? ¿Grandes personas? Bueno, no. Quiero ir a WordScope, primero, volumen 6. ¿Pueden poner eso? Te lo di.
Fui allí y hice todo ese entrenamiento antes de la clase, antes de que comenzara la clase. Y luego tomé una foto del volumen 6. Ahí lo tenemos. Alcance Mundial Volumen 6. Puedo hablar de esto, pero no quiero... Bueno, ve y léelo, Antoine. ¿Qué página? No lo veo aquí. Está bien, lee la enciclopedia WorldScope, volumen 6. ¿Y qué está escrito sobre el nacimiento de Jesús? Adelante, Kerry. Espera. Cuando lo tengas, léelo. ¿Tengo que leerlo yo mismo? No, solo necesito que me digas dónde. ¿Dónde está? No lo veo en las notas. No tiene página. Tenía un marcador ahí. ¿Ves mi marcador? Léelo. Ahora, eso te deja saber que dijeron que él nació en el año 4 antes de Cristo, pero admitieron que había algún error en algún lugar. Ahora, eso sería de WorldScope. Ahora, tenemos a las grandes personas De la Biblia. Página 301. Tenemos eso para mostrar. Y mira, cuando dijeron que Jesús nació, página 301, ¿qué decía? Adelante. Ahora, ¿ves? Tenemos la enciclopedia WorldScope. Dice que nació en el año 4 antes de Cristo. y tenemos que las grandes personas de la Biblia dicen que nació en el año 6 antes de Cristo. Entonces, dado que no podemos confiar en el hombre, tenemos que volver y confiar en la profecía de Dios, hermanas y hermanos. Así que lo que vamos a hacer es ver qué dijo el Señor cuando dijo, desde el momento en que se dio este mandamiento hasta el Mesías, ¿cuántos años fueron? 483 años. Y desde ese momento, eso nos llevó al año 26 después de Cristo. Así que para averiguar cuándo nació Jesús, vamos a ir al año 26 después de Cristo y contar hacia atrás. Y una vez que hacemos eso, nos muestra que Él nació en el año 5 antes de Cristo, porque desde el año 458 antes de Cristo hasta el año 26 después de Cristo son 483 años. Esas son las 69 semanas En su totalidad. Así que vamos a llegar a eso, hermanas y hermanos. Entonces Él nació, entonces Él fue ungido en su bautismo a la edad de 30 años en el año 480. Quiero decir, en el año 483. Tal como dice el libro, el año que nos llevó a la semana 69, entonces fue ungido a los 30 años en el año 483. Así que veamos esta unción. Volvamos a Lucas, el 3 capítulo. Lucas capítulo 3.
Lucas, el capítulo 3, y vamos a empezar a leer en el versículo 21, porque la gente no entiende que todo con Jesús fue profetizado. Quiero decir, como todo. Y cuando decidió y cuando fue ungido, eso inició su ministerio. Y él no era el Mesías hasta que fue ungido. Así que vamos a ver su unción. Lucas capítulo 3 y vamos a empezar a leer en el versículo 21. Lucas capítulo 3 y versículo 21. Está bien, lee. Ahora bien, cuando todo el pueblo fue bautizado, sucedió que Jesús también fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió. Miren, Jesús también tuvo que ser bautizado, hermanas y hermanos. El bautismo es importante. Luego, cuando fue bautizado, entonces el cielo se abrió. Adelante, lee. Y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como una paloma sobre él. Adelante. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Mira, no había ningún hombre que pudiera ungir a Jesús. Así que el Señor tuvo que enviar al Espíritu Santo para ungirlo en forma corporal de una paloma. Y él dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Adelante. Y Jesús mismo comenzó a tener alrededor de 30 años de edad. ¿Cuántos años? 30 años de edad. Adelante. Siendo como se suponía el hijo de José. Que era hijo de Elí. Ahora, 30 años de edad. Pero antes de que pongamos el gráfico, voy a mostrarte por qué esperó hasta los 30 años de edad, aunque tenía conocimiento. Vamos a Números, el capítulo 4. Luego de esto, vamos a poner el gran gráfico allí y vamos a hacer algunas cuentas. Números, capítulo 4. Números capítulo 4, porque todo se hace de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso cuando veo que tienes un niño de 7 años, me dicen, ¿lo levantaron? Oh, él es un predicador, realmente puede predicar. ¿Predicar qué? Bueno, él escucha a alguien, está imitando a alguien, de repente es un predicador. Puede ser un predicador, pero no es un predicador de Dios, porque Dios establece el momento para que te conviertas en predicador. Números capítulo 4 y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Números 4, versículo 1. Está bien, adelante. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo, toma el censo de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, por la casa de sus padres. De 30 años de edad hasta 50 años. Todos los que entran en el ejército para hacer el trabajo en el tabernáculo de la congregación. De 30 a 50. Ahora, si tienes más de 50, simplemente pasaste. Ahora, si entras a los 30, entonces puedes predicar hasta que caigas muerto. 200 si vives tanto. Pero tienes que entrar cuando tienes 30, ni un día antes, y no puedes entrar si tienes más de 50. Tenemos muchos hermanos que tienen problemas con eso y quieren discutir conmigo al respecto. Pero tratamos con la palabra de Dios, hermanas y hermanos. Correcto. Ahora, salta al versículo 22. Queremos confirmarlo. Versículo 22. Adelante, lee. Toma también la suma de los hijos de Gersón, Adelante. a través de las casas de sus padres por sus familias. Desde los 30 años hasta los 50 años los contarás, todos los que entren para realizar el servicio, para hacer el trabajo en el tabernáculo de la congregación. Ahora, estos son los levitas. Estos son los hombres que van a hacer el ministerio de la congregación. Salta al versículo 29. 29 y adelante. En cuanto a los hijos de Merari, los contarás según sus familias por la casa de sus padres. Desde los 30 años hasta los 50 años los contarás. Todos los que entren en el servicio para hacer el trabajo del tabernáculo de la congregación. ¿Crees que tu Señor está tratando de hacer un punto aquí? Baja al versículo 46 y adelante. Todos los que fueron contados de los levitas, a quienes Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron según sus familias y según la casa de sus padres, de 30 años para arriba hasta 50 años, todos los que vinieron a hacer el servicio del ministerio y el servicio de la carga en el tabernáculo de la congregación hasta ahora.
Entonces, aunque Jesús salió de otra tribu, vino a través de la tribu de Judá, cuando entró en el ministerio, tuvo que esperar hasta tener 30 años. Sé que él tenía más conocimiento porque cuando fueron a una fiesta y sus padres lo estaban buscando, no podían encontrarlo, regresaron a Jerusalén, él estaba allí con los ancianos de 12 años, haciéndoles preguntas y respondiendo sus preguntas. Niño de 12 años, los libros dicen que el Señor le dio a él conocimiento sin medida. Pero no pudo convertirse en ministro hasta que tuvo 30 años. ¿Por qué? Porque esa era la ley. Ahora, si Jesús iba a cumplir la ley, ¿quiénes somos nosotros para romperla? Así que ahora vamos a poner este horario en la pizarra, hermanas y hermanos, desde el momento en que se dio la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías. Vamos a ponerlo en la pizarra y echarle un vistazo. Ahora, cuando miras esto, el mandamiento fue dado. ¿Qué dijimos? Fue 458. No fue dado en 458. Por supuesto, ahí es cuando restamos esos 7 años. Así que estamos viendo 458 y comenzamos a contar. De hecho, escribí esto a mano hasta el año 26 después de Cristo. Estoy hablando de que lo escribí a mano. De acuerdo, entonces de 458 a 457 es un año. Y de 457 a 456 son 2 años. 456 a 455 son 3 años. Y seguimos hasta E4, E54. Y son 11 años. Y seguimos y contamos, porque no podemos contar todos esos años. Fuimos a 452 años. Eso es 6 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar. Cuando Jesús nació en el año 5 antes de Cristo. Ese es el año 453. Entonces vamos a empezar ahí. Así que desde el día en que nació, ¿de acuerdo? Entonces veamos, nació en diciembre del año 5 antes de Cristo, año 453. De la profecía. Ahora, desde 453 antes de Cristo, desde 5 antes de Cristo más bien, a 4 antes de Cristo es un año. De 4 antes de Cristo a 2 a 2 antes de Cristo, quiero decir a 3, 3 antes de Cristo son 2 años. De 2 antes de Cristo a 1 antes de Cristo son 4 años. Pero 1 antes de Cristo, y ahora vas a después de Cristo. Hasta 2 después de Cristo son 5. Ahora vamos a ir a 6. Solo vamos a seguir. ¿Hasta dónde? Ahora todavía no hemos llegado allí. Vamos a continuar hasta el año 25 después de Cristo. Ahora, porque ya hemos entrado en después de Cristo. ¿De acuerdo? Y ahora el año 26 después de Cristo. Esos fueron los 483 años que estábamos buscando. ¿Entienden eso? 483 años y miren. Tiene 30 años. 26 después de Cristo. 20. Y este fue el año en que Jesús fue ungido, hermano. Sí, señor. 26 después de Cristo, ninguno menor de 30 años en el año 483. ¿Lo ven? Eso es hasta 69 semanas. Ahí es cuando Él se convirtió en el Mesías. Si empiezas a contar desde donde comenzamos y pasas por todos esos años y llegamos al año 5 antes de Cristo, cuando Él nació, y luego hacemos esa cuenta hacia abajo y volvemos al año 483, es cuando fue ungido. ¿Y cuándo fue ungido? En su bautismo. ¿Y en qué año dijo el libro que fue bautizado? ¿Cuántos años tenía? 30 años de edad. 30 años, hermanas y hermanos. Vamos a guardar el resto para más tarde.
De acuerdo. Ahora volvamos al capítulo 9 de Daniel y vamos a empezar a leer. Vamos a dividir este capítulo 9 en dos partes, así que quiero decir versículo 26 en dos partes. Daniel 9:26. 9:26. Daniel 9:26. Vamos a leer la primera parte, la primera mitad, primero. Deberías tenerlo porque dije que mantuvieras tu marcador. Verso 26. Léelo. Y después de 62 semanas, el Mesías será cortado. Pero no por sí mismo. Después de 62 semanas, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. Ahora vamos a ver eso. ¿Cómo? ¿Cuándo fue eliminado y por quién fue eliminado? Mantén tu marcador aquí. Ahora, vamos a Isaías, el capítulo 53. Dice que después de que llegó aquí, fue cortado, pero no por sí mismo. Mesías, que significa ungido, o Cristo. Hermanas y hermanos. Isaías 53, y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Por eso siempre me maravillo de algunos de mis hermanos hebreos que no podían ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Leía eso y les preguntaba, bueno, ¿quién es este? Alguien lo entendió. Isaías 53. Comienza a leer en el versículo 1. Isaías 53. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Bien, léelo. ¿Quién ha creído nuestro informe? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? No muchos, y no saben que el brazo del Señor es Jesús. Así es. ¿Sabes cómo recoges cosas? Con tu brazo, ¿verdad? Entonces Él es el que tu padre usó para ejecutar todo lo que dijo. Adelante, lee. Porque crecerá delante de él como una planta tierna y como raíz de tierra seca. Adelante. No hay en él parecer ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Adelante. Es despreciado y rechazado por los hombres. Un hombre de dolores y experimentado en sufrimiento. Adelante. Y escondimos como si fuera nuestros rostros de él. Fue despreciado y no lo estimamos. Entonces no tiene belleza que deba ser deseada como ese gentil con todo ese largo cabello rubio. Por parte de los europeos. Pero este tipo aquí, él no era obviamente atractivo. ¿Así es? Nadie lo deseaba y fue despreciado. Cada generación lo desprecian. Incluso en esta generación mienten sobre él. Israel no lo rechaza y los gentiles mienten sobre él. Pero sigue leyendo. Seguramente Él ha llevado nuestras enfermedades. ¿De quién había llevado las penas? Nuestras penas. Adelante. Y cargó con nuestros dolores. ¿De quiénes son las penas? Nuestras tristezas. Adelante. Sin embargo, lo consideramos herido, golpeado por Dios y afligido. Mira, el padre tuvo que sacrificarlo porque necesitábamos un sacrificio que pudiera salvar a este hombre. Adelante, lee. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. Adelante. Fue magullado por nuestra iniquidad. Luego dijo que fue cortado, pero no por sí mismo. Correcto. ¿Para quién fue cortado y herido? Para nosotros. Adelante, lee. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Adelante. Y con sus llagas. ¿Y con cuáles serían? Sus llagas. Adelante. Somos sanados. Con sus heridas somos sanados. Adelante, lee. Todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. ¿Cuántos? Todos nosotros. Tan lejos de ser santo, ¿verdad? Todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Adelante, lee. Nos hemos apartado cada uno por su propio camino. Adelante. Y el Señor ha cargado sobre él la iniquidad de todos nosotros. Mira, este es el fin del pecado. Él tiene ahora nuestros pecados. Sobre él. Pero el Padre es quien hizo esto. Salta al versículo 10 y lee. Sin embargo, agradó al Señor herirlo. Lo ha puesto en sufrimiento. Cuando haga de su alma una ofrenda por el pecado. Let us. Su alma significa que necesitaba un cuerpo. Hermana y hermano, porque el alma y el cuerpo son la misma cosa. Él hizo de su alma una ofrenda por el pecado. Pero en caso de que seas un nuevo testamentario, diga, bueno, hablemos de alguien más. Bueno, te voy a mostrar de quién está hablando esto. Vamos a 1 Pedro, el 2 capítulo, porque no nos gusta dejar dudas en la mente de nadie. 2 Pedro 2. Primera de Pedro. Lo siento, 1 Pedro 2, estoy a punto de quitarles mis notas. No, puedes quedártelos porque me vas a corregir. Ajá, cuando llegas a los 82, de vez en cuando tienes un momento de olvido. Sí. 1 de Pedro 2.
Y vamos a empezar a leer en el versículo 20. 1 de Pedro 2:20. Para que sepas de quién estaba hablando el profeta Isaías. Versículo 20, adelante. ¿Qué gloria hay en ello si cuando sois castigados por vuestras faltas, lo soportáis con paciencia? Ahora, no hay, como dije, cuando haces algo mal y la policía viene por ti, no hay gloria en eso. ¿Sabes? Solo lo hacen porque soy un israelita. No, lo hacen porque eres un ladrón indisciplinado. Así que no hay gloria cuando te castigan por hacer el mal. Adelante, lee. Pero, sí, cuando haces el bien y sufres por ello, lo soportas con paciencia, esto es aceptable para Dios. Ahora, mira, pero si haces bien y sufres por ello, eso es aceptable para Dios. Cuando puse esa historia de Furch, incluso viniendo, rompí las ventanas de mi predicador, salí de mí. Estaba enojado con Edom, pero entonces eso fue agradable a Dios. Así es. Intentaron impedirme que le dijera al mundo quiénes somos. Pero adelante y lee. Porque para esto fuisteis llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros. Así. Entonces ahora, cuando sufres por hacer lo correcto, fuiste llamado a hacer eso porque Cristo también sufrió por nosotros. Adelante, lee. Dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pasos. Adelante. Quien no cometió pecado. Adelante. Ni se halló engaño en su boca. Él no cometió pecado y nunca dijo una mentira. Adelante, lee. ¿Quién cuando fue ultrajado no respondió con ultraje? Adelante. Pero se encomendó a aquel que juzga con justicia. Ahora, él no amenazó a nadie. Él siguió adelante e hizo lo que él para adelante. Hagámoslo. Adelante y lee. ¿Quién lee al mismo nuestros pecados en su propio cuerpo? Jesús en el árbol. Que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos para la justicia, por cuyas heridas fuisteis sanados. Entonces, sabemos que estaban hablando de él y de Isaías allí. Entonces el Mesías fue cortado en medio de... fue cortado, pero no por sí mismo, fue cortado por nosotros, hermanas y hermanos. Ahora vamos a leer la segunda parte de ese versículo 26 del capítulo 9 de Daniel. Solo lo estamos desglosando parte por parte. Daniel 9. Y vamos a leer la segunda mitad de ese versículo 26. Bueno, empieza desde el principio y lo leemos. Versículo 26, adelante. Y después de 62 semanas, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. Entonces, sabemos por quién fue cortado, ¿verdad? Así es. Adelante. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin de ellos será con el diluvio. Y hasta el final de la guerra se han determinado desolaciones. Ahora, ¿quiénes son los pueblos del príncipe? Los romanos, hermanas y hermanos. ¿Quién es el príncipe? Vamos a mostrarles. Ese es Satanás, el diablo, porque Pablo les dijo que los gentiles adoran, hacen sacrificios a los demonios. Entonces, veamos a la gente del príncipe. Vamos a volver aquí. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a identificarlos de la manera en que la Biblia los identifica. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a mostrarles a través de la imagen que el Señor pintó para nosotros. Apocalipsis 13, porque lo vamos a leer ahora mismo. Vamos a leer estamos viendo a estas personas ahora mismo, la resurrección del imperio babilónico o del sacro imperio romano. Y te vamos a mostrar cómo se van a ver, porque lo tomaron de Nabucodonosor para incluir toda la dinastía gentil que fue iniciada por Babilonia. 13:1, adelante y lee. Y me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. Adelante. Teniendo 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos, 10 coronas. Adelante. Sobre sus cabezas el nombre de blasfemia. Ahora el mar del que se levantó es el mar de gente. Vio a esta bestia surgir, pero estas representan naciones, hermanas y hermanos. Adelante, lee. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Los pies eran como los de un oso. Adelante. Y su boca como la boca de un león. Adelante. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Ahora el oso era el imperio medo-persa. Y el león era el imperio babilónico.
Y llegamos al imperio romano que representaba los 10 cuernos. El Medo Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. ¿Y de dónde obtuvo su poder? Adelante, lee. Y vi una de sus cabezas como si estuviera herida de muerte. Eso es lo que es una cabeza romana, porque se supone que debe caer y levantarse 10 veces. Adelante, lee. Y su herida diaria fue sanada. Y todo el mundo se maravilló tras la bestia. Ahora, ellos, no, hermano. ¿Qué quieres decir con que todo el mundo siguió a la bestia? ¿De dónde crees que viene el domingo? ¿De dónde crees que viene la Pascua? ¿De dónde crees que viene la Navidad? ¿De dónde crees que viene ir al cielo? Roma. Adelante y lee. Y adoraron al dragón que dio poder a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién puede hacerle la guerra? Ahora adoraron al dragón que dio poder a la bestia. En otras palabras, si adoras a la bestia de lo que él dijo, que la palabra de Dios, que lo obtuvo del dragón, entonces, ¿a quién estás adorando? El dragón. Bueno, ¿qué tiene esta bestia? 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora retrocedamos. Vamos a retroceder al capítulo 12 de Apocalipsis y vamos a mirar al dragón, ver cómo se ve. Apocalipsis capítulo 12, ahora, y vamos a leer el versículo 3, pero solo queremos ir aquí para ver cómo es el dragón, que es Satanás, el diablo, que es, vamos a descubrir cómo se ve, versículo 3, adelante. Y apareció otra maravilla en el cielo, y he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas sobre sus cabezas. Espera un momento. Acabamos de leer que esa es la bestia, no el dragón, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿quién es este dragón? Salta al versículo 9, léelo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora tenía la intención de poner una imagen, no estoy tan seguro ahora ya que cometimos un error, poner una imagen de la bestia que está en la portada de los 4 vientos del cielo, no discutí eso. Y también la bestia del dragón, que es Satanás, el diablo, que es un ángel querubín con 4 cabezas. ¿Tenemos eso? Mira, estamos dejando cosas porque tengo momentos de olvido. Satanás es un ángel querubín. Un ángel querubín tiene 4 caras. ¿Lo tenemos ahí? Dijo que no. Bien, ahora, este es el dragón del que estábamos hablando. Cada uno de estos representa una de las antiguas naciones. 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, mira allá arriba, ves la cabeza de Babilonia. ¿Ves el león allá? Ese es un cuerno con una corona. Luego ves el imperio medo-persa. ¿Ves el oso allá? Esa es una trompa con una corona. Y ves las 4 cabezas de los leopardos con cuernos y coronas. Ese es el imperio griego porque los 4 generales tomaron el control. Y ves la bestia en el medio que tiene 4 cabezas con cuernos. Eso representa el imperio romano. 7 cabezas y 10 cuernos. Eso representaba a todas las naciones gentiles desde Babilonia hasta la Unión Europea, que es la última resurrección del imperio romano. Es un dragón que se ve así. Tenemos una imagen de un dragón. Tengo la esperanza de un ángel querubín. Querubín ángel, no el dragón. Si tenemos uno, ponlo. ¿Lo hacemos? No. Ángel querubín. No, no estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando de eso. No tenemos un ángel con 4 cabezas. Lo hacemos. 4 caras. Vamos a ver, vamos a intentarlo, porque quiero que sepas cómo se ve Satanás si lo tenemos. Pero si no lo tienen, no los culpo. Tenía la intención de pedirles eso. Le pedí a alguien, pero tal vez él también tiene amnesia por la vejez. Eso fue Hoover entonces. Ahí vamos. Bien, aquí estamos. Así es como se ve Satanás. La cara de un hombre, la cara de un león, la cara de un buey y la cara de un águila, porque es un ángel querubín.
Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es que apareció frente a la mujer con 7 cabezas y 10 cuernos? Porque se presenta a través de las naciones que Él está gobernando, la nación a la que nos dio poder. Por eso Pablo dijo, los gentiles sacrificaron al diablo. Estas son naciones gentiles, hermanas y hermanos, naciones gentiles. Ahora vamos, ahora sabemos qué es el dragón. Ahora déjenme mostrarles cómo más se le llama. Vamos a Marcos, el capítulo 3. Marcos, el 3 capítulo, porque él dijo, porque también se le llama un príncipe, hermanas y hermanos. Marcos capítulo 3. Y vamos a empezar a leer en el versículo 22, porque Jesús estaba expulsando demonios, hermanas y hermanos. Y déjenme ver qué dijeron en nombre de quién lo estaba haciendo. Marcos 3, y vamos a empezar a leer en el versículo 22. Marcos 3 y versículo 22. Adelante, léelo. El escriba que bajó de Jerusalén dijo, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios expulsa demonios. Ahora, ese Beelzebú, ese es Satanás. Se le llama el príncipe de los demonios. Por eso se dice, usamos la palabra el príncipe, la gente del príncipe. Así es. ¿Qué es Satanás? El diablo. Adelante y relee el siguiente versículo. Y los llamó junto a él, y les dijo en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Satanás no va a expulsar a Satanás. Entonces, ¿cómo puede Jesús expulsar demonios en el nombre de Satanás? Esta casa se dividiría, ¿no es así? Y una casa dividida no puede mantenerse en pie. Ahora por tu cuenta puedes ir a Efesios, el capítulo 2, y leer el versículo 2. Él es llamado el príncipe de la potestad del aire. Hermanas y hermanos, el príncipe de la potestad del aire. Así que ahora la gente del príncipe vino y destruyó Jerusalén hasta los cimientos. ¿Cuándo hicieron eso? Eso fue después de que Jesús había venido y se había ido, hermanas y hermanos. Ahora les vamos a mostrar esto. Vamos a Lucas, el capítulo 19. Porque antes de que Israel se fuera destruido, Jesús sabía lo que iba a pasar y lloró por ello. Lucas, capítulo 19. Y vamos a comenzar en el versículo 41. Lucas 19 y 41. Bien, léelo. Y cuando se acercó y vio la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si tú también conocieras, al menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, pero ahora están ocultas de tus ojos. Adelante. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán con una trinchera, te cercarán y te mantendrán encerrado por todos lados. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora y Jesús vio eso. Tus enemigos van a venir y van a cavar una trinchera alrededor de ti. Y te van a bajar, te van a dejar al nivel del suelo, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, ¿cuándo sucedió eso? Tenemos que ir a la historia y ver. Vamos al Atlas de la Biblia, página 201 y 202. Pon eso, Atlas de la Biblia. Y vamos a ver cuándo sucedió eso y en qué año sucedió. Está bien, léelo, Anduan. Revuelta contra Roma. En el año 68, el comandante romano lanzó una campaña metódica para aislar Jerusalén. El derrocamiento y suicidio del emperador Nerón detuvo temporalmente las operaciones en Judea, mientras Vespasiano se retiraba prudentemente para probar los vientos imperiales. Finalmente, él mismo fue declarado emperador.
Navegando hacia Roma en la primavera del año 70, dejó a su capaz hijo Tito a cargo de la campaña contra Jerusalén. Adelante. Las murallas que rodeaban el templo y las ciudades alta y baja eran la barrera más formidable de todas. Ajá, postergando un asalto total, Tito recurrió a tácticas de hambre. Ahora mira, fue difícil romper esas murallas. Eso era Jerusalén, alrededor de la ciudad de Jerusalén. Así que en lugar de, Tito sabía que si iba a entrar allí, iba a perder a mucha gente. Entonces, él erigió su propio muro con tierra. Lo hizo. Sigue leyendo. Cierta cantidad de comida había sido introducida de contrabando en la ciudad casi todas las noches durante el asedio, pero ahora los romanos sellaron Jerusalén completamente con un muro propio. Ajá, hecho de tierra y de unos 8 kilómetros de circunferencia. Adelante. Desde el comienzo del asedio, aquellos que intentaban atravesar las líneas de cerco habían sido capturados y crucificados. Ahora mira esto. Ahora, una vez que pusieron esa cerca alrededor, como dijo Jesús, por supuesto que esa tierra formó una pequeña colina. Cada vez que alguien intentaba meter comida a las personas que estaban allí, los romanos los atrapaban y los crucificaban. Adelante y lee. A veces las ejecuciones diarias llegaban a 500. Las cruces nunca estaban vacías. Los romanos en el año 70 después de Cristo, cuando estaban tomando Jerusalén, ¿cuántas personas crucificaban al día? 500. 500 personas al día. Ahora, ¿cómo es eso, santo? Colgado alrededor de tu cuello. Ajá. Solían matar a tu maestro, luego mataban a tus hermanas y a tus hermanos, hasta 500 al día en el año 70 después de Cristo. ¿Y tú llevas eso alrededor de tu cuello? Podrías también haber puesto una aguja hipodérmica alrededor de tu cuello o una silla eléctrica. Eso no es un símbolo de Jesús. ¿Sabes? Solía ver al Papa caminando con él colgando de un palo. ¿Sabes lo que solía decir? Lo que está haciendo es regodearse, decir, este es tu Dios. Lo matamos, lo crucificamos hasta 500 al día. ¿Fue ese el final de eso? No. Adelante, dentro de la ciudad, el hambre y la enfermedad cobraron un número creciente de víctimas. Adelante, los cuerpos llenaban las calles y se apilaban en las casas. Adelante. Miles de cadáveres fueron arrojados desde las murallas a los valles de abajo. ¡Ajá! Los rebeldes sobrevivientes hicieron un último intento de resistencia dentro del palacio de Herodes. ¡Adelante! Los arietes habían reanudado su trabajo rítmico. Cuando los legionarios finalmente irrumpieron en este refugio, solo encontraron cadáveres. El palacio de Herodes y el resto de la ciudad alta fueron incendiados. Jerusalén era una ciudad de muertos. Así que la última presencia que teníamos fue derribada en el año 70 después de Cristo por los romanos. ¿Y quiénes son esas personas de allí? ¿De dónde vienen? No han tenido un gobierno israelita desde el año 70 después de Cristo. Y no había rey. El último rey cayó en 606 antes de Cristo. Así es. Ahora volvamos a Daniel, el capítulo 9, y te mostraré. El Mesías será cortado y lo renovará para sí mismo. Pero antes de ser eliminado, tenía que confirmar un pacto. De vuelta en Romanos, el capítulo 9, y esta vez lo vamos a leer en 3 partes. La primera, tercera parte, 9, No, Romanos, Daniel, el capítulo 9, hermano, Daniel, el capítulo 9, y esta vez lo vamos a desglosar en 3 partes. Y vamos a comenzar en el versículo 27. Versículo 27, 9 y 27. Adelante y lee. Y él confirmará el pacto con muchos por una semana. Y él confirmará el pacto con muchos por una semana. Esperen. Vamos a ver esta confirmación, hermanas y hermanos. Vamos a Romanos, el capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Vamos a ver esta confirmación y vamos a leer un versículo. Romanos 15, versículo 8. ¿Está bien? Ahora digo que Jesucristo fue un ministro de la circuncisión por la verdad de Dios. Para confirmar las promesas hechas a los padres. Oh, entonces Jesucristo fue el único, ¿verdad?
Él vino a confirmar el pacto hecho con los padres. Ahora vamos a Gálatas, el capítulo 3, y dejemos que nos diga claramente que fue Jesús. Nuevamente, al Señor le gusta hacer las cosas en 2 y 3. Por boca de 2 o más testigos se establece un hecho. Gálatas, el tercer capítulo, y vamos a leer el versículo 8 y luego saltar. Gálatas 3 y versículo 8 y vamos a saltar. Léelo. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano el Evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti. ¿Y quién es ese? Adelante y salta al versículo 15. Vamos a ver este pacto. Versículo 15. Adelante. Hermanos, hablo a la manera de los hombres. Aunque sea un pacto de hombre, si está confirmado, nadie lo anula ni le añade. Así que vamos a ver la confirmación. Adelante. Ahora bien, a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. No dijo a las descendencias como de muchos, sino como de uno. A tu descendencia, que es Cristo. Ahora él, en su simiente, todas las naciones van a ser bendecidas. ¿Qué simiente era esa? Esa simiente era Cristo. Hermanas y hermanos, ¿lo ves? Adelante, lee. Y esto digo que el pacto que fue confirmado antes por Dios en Cristo, la ley que fue 430 años después, no puede anular. Ahora bien, esa ley está hablando de la ley del sacrificio de animales. El Señor ya había dicho que iba a enviar a Jesús para salvar a toda la nación, a todas las naciones. Y un sacrificio de animales no podía anular el pacto que él había hecho con Abraham. Adelante, lee. Que debería hacer que la promesa no tenga efecto. Así que no podía revertir la promesa. Salta al versículo 24. Versículo 24 y adelante. Por lo tanto, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Ahora la ley era para llevarnos a Cristo, no más allá de él. Pero la ley del sacrificio de animales, porque Dios tenía que hacer algo para frenarnos. Así que si cometías un pecado, tenías que matar una vaca, tenías que matar un toro, tenías que matar una cabra o una oveja, algo así. Así es. Pero para llevarnos a Cristo. Adelante, lee. Pero después de que ha venido la fe, ya no estamos bajo un tutor. Entonces, después de que vino Jesús, en quien deberíamos tener fe, ya no estamos bajo un maestro. Eso significa que ya no matas más animales. Adelante y lee. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Adelante. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Adelante. No hay ni judío ni griego. No hay ni esclavo ni libre. Adelante. No hay ni hombre ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto trasciende género, raza, color, nacionalidad. Ponte a Cristo. Eso significa que confiesas tu pecado y te bautizas en el nombre de Jesús. Entonces el Señor no ve género, no ve color, no ve nacionalidad, solo ve siervos e hijos, porque sois uno en Cristo Jesús. Adelante, lee. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Porque Abraham y su descendencia son los únicos a quienes Dios hizo una promesa, hermanas y hermanos. Por lo tanto, su nombre fue cambiado de Abraham a Abraham. Ham significa muchos. Lo hizo el Padre. Ahora volvamos al capítulo 9 de Daniel. De vuelta al capítulo 9 de Daniel, porque dijo, ya sabes, él vino a confirmar el pacto. De vuelta a Daniel 9. Y vamos a ver la segunda de este tercero, la tercera parte. Pero solo empieza de nuevo desde el principio. Verso 27. Comencemos desde el principio, en el verso 27. Y adelante. Y él confirmará el pacto con muchos por una semana. Ahora sabemos que el Mesías hizo eso, ¿verdad? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, y a la mitad de la semana hará cesar los sacrificios y la ofrenda. Eso fue en medio de su ministerio, hermanas y hermanos, pero también fue en realidad en medio de una semana literal. Y hemos mostrado que Jesús fue ungido en el año 26, pero también fue crucificado en el año 30. Antes de poner los calendarios ahí, quiero poner esa escala ahí para mostrarles cuándo fue crucificado Jesús.
Porque cuando Él vino, fue ungido y luego predicó durante 3 años y medio, luego fue cortado. ¿Podemos tener eso? Ahora no queremos el calendario en este momento. Lo obtendremos más tarde. Lo que quiero es que me muestres de regreso al antiguo, al principio, donde teníamos todos esos años y te vamos a mostrar dónde Jesús. Bien, justo aquí. Ahora Jesús fue ungido en el año 26 después de Cristo, año 483, desde el momento en que se dio el mandamiento. A la edad de 30 años. Así que ahora, a los 30 años, hermanas y hermanos, Él predicó durante 3 años y medio. De 30 a 31 es un año. De 31 a 32 son 2 años. Y de 32 a 33 son 3 años. Y luego enseñó. Y luego fue crucificado en medio año. Entonces, Él predicó durante 3 años y medio antes de ser crucificado. Ahora, tenemos mapas del año 30 después de Cristo. Porque Jesús tenía que morir en la Pascua, porque Él era la Pascua. Ahora, pon los calendarios, hermano, pon los calendarios. Tenemos calendarios que te muestran eso. Estos calendarios son para el año 30 después de Cristo. Esto es para todo el año. ¿No sabías que tenían calendarios para todo el año 30 después de Cristo? Estos gentiles mantuvieron calendarios todo este tiempo. Pero ahora Jesús fue crucificado en el año 30 después de Cristo, en el mes de abril, y Él dijo que fue cortado a la mitad de la semana. ¿Qué es la mitad de la semana? Es cuando llamamos a Afton. Ahora, este es su calendario. Piénsalo ahora. No tuvimos nada que ver con esto. Esto fue un miércoles en el año 30 después de Cristo. Ese es el medio de la semana. Y el libro te dice que iba a estar en la tumba por 3 días y 3 noches, ¿verdad? Bien, ahora, así que pones ahí miércoles por la noche, jueves, miércoles por la noche, jueves por la noche y viernes por la noche. Entonces, está ahí el jueves durante el día, el viernes durante el día y el sábado durante el día. Y Él resucitó el sábado por la tarde justo antes del atardecer. Esta es la historia respaldando la profecía, hermanas y hermanos. Así que fue cortado a la mitad de la semana y todo el día. Y en cualquier generación, el miércoles es la mitad de la semana. ¿No es así? ¿Cómo vas a evitar eso? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en medio de la semana, Él causará ¿qué? Los sacrificios en el lugar antiguo cesen. Ahora vamos a Hebreos, el capítulo 10, y te lo mostraré. Hebreos, capítulo 10. Así que, hermanas y hermanos, esto no puede ser un accidente, una coincidencia. El Señor lo anunció por boca de Daniel, que estaba leyendo el libro de Jeremías, y nos dio una descripción exacta de cómo iban a suceder las cosas. Hebreos, capítulo 10. Porque esta es la ley que fue abolida. Y porque todos están siguiendo las enseñanzas de los gentiles, dicen que el Señor de Jesús abolió fueron los mandamientos. La mayor mentira y el mayor engaño de Satanás, porque si haces que todos dejen de guardar los mandamientos, todos serán cortados. La intención de Satanás es destruir toda la creación, y si puede lograr que toda la creación deje de guardar los mandamientos de Dios, tendrá éxito. El Señor no va a aceptar eso. Así que ahora, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Vamos a ver esta ley que fue eliminada. 10:1. Adelante, lee. Porque la ley, teniendo una sombra de los bienes venideros. ¿Notas cómo comienza? Porque la ley. La gente mira eso. Ve ahí. Te lo dije sobre esa vieja ley. Tiene una sombra de las cosas buenas por venir. Eso es lo que son los mandamientos. No, sigamos leyendo. Porque la ley tiene una sombra de las cosas buenas por venir. Adelante.
y no la imagen misma de la cosa. Nunca con esos sacrificios que ofrecían año tras año, continuamente, podían hacer perfectos a los que se acercaban. Oh, entonces esa es la ley del sacrificio. Entonces, esa ley, el sacrificio de animales, nunca podría ser perfecto a los que se acercan. En otras palabras, nunca podrías convertirte en Dios. ¿Por qué fue eso? Salta al versículo 4 y continúa. Porque no es posible que la sangre de toros y de cabras quite el pecado. Por eso no podía ser hecho perfecto, porque la sangre de toros y cabras no podía quitar el pecado. Así es. Entonces, el Señor necesitaba una manera de hacer eso. ¿Cómo fue eso? Adelante y lee. Por lo cual, cuando Él viene al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Adelante. Pero un cuerpo me has preparado. Sacrificios y ofrendas no quisiste, pero un cuerpo has preparado para nosotros. ¿Por qué necesitaba Jesús un cuerpo? Porque antes de que Jesús se hiciera hombre, Él era Dios. Dios es un espíritu y no puedes matar a un ser espiritual. Así es. Necesitaba algo que pudiera morir, así que el Padre le hizo un cuerpo y Jesús tomó ese cuerpo. Lee el versículo 6, adelante. Y holocaustos y sacrificios por el pecado no te han complacido. No te complaciste. Salta al versículo 9 y continúa. Entonces dijo él, he aquí, vengo para hacer tu voluntad. Oh Dios, adelante. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Ese es el primer pacto bajo el cual tenías el sacrificio animal, para que pudiera establecer el segundo. Mira, no puedes tener ambos al mismo tiempo. El sacrificio animal estaba bajo el antiguo pacto. La sangre de Jesús está bajo el nuevo pacto. Así que quitó el antiguo para que pudiera establecer el segundo. Adelante, el pacto animal. Adelante y lee. Por la cual voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Por eso necesitaba un cuerpo. Fueron santificados por el cuerpo de Jesucristo de una vez por todas. Adelante, lee. Y cada sacerdote está de pie diariamente ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Que nunca puede quitar el pecado. Adelante. Pero este hombre, después de haber ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la derecha de Dios. No decía, no leímos en Daniel, para poner fin al pecado, este hombre puede quitarlos. Así que después de que vino y fue sacrificado, regresó y se sentó a la derecha de Dios, hermanas y hermanos. ¿Qué significa esto? Salta al versículo 18. Versículo 18 y léelo. Ahora, donde hay remisión de estos, Ya no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. ¿No dijo Daniel que hizo cesar el sacrificio y la ofrenda? Así es. Cuando Él muere en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Porque ahí es donde solían orar por la sangre del sacrificio, la ofrenda por el pecado. Y ese fue el fin del sacrificio. Así que ahora, si pecas deliberadamente, esto es lo que tienes que esperar. Salta al versículo 26 y léelo. Porque si pecamos deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, sigue, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué tienes que esperar? Pero una cierta expectación temerosa de juicio y ardiente indignación que devorará al adversario. Eso es lo que tienes que buscar en el lago de fuego. Cuando Él llama a cesar el sacrificio y la ofrenda, fue a mitad de la semana, lo mataron el miércoles y lo pusieron en la tumba el miércoles por la noche. Eso fue el día 14 del mes de Abib o Nasham. Lo vimos en el calendario. No hicimos el calendario, pero está en perfecta armonía con la profecía desde el momento en que se dio el mandamiento para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías. Ahora volvamos al capítulo 9 de Daniel y vamos a leer la tercera parte de esto. Vamos a empezar desde el principio. Versículo hasta el principio del versículo 27. Y versículo 27. Olvidé poner 27 ahí, pero estará ahí. Daniel 9:27. Y vamos a leerlo todo esta vez. Bien, adelante. Y él confirmará el pacto con muchos por una semana. Leímos eso, ¿no? Adelante. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Acabamos de leer eso, ¿verdad? así es. Adelante y lee. Y por la propagación de la abominación, Lo hará desolado. Y por la propagación del pecado, Pecado abominable, lo va a dejar desolado. Adelante. Incluso hasta la consumación. y lo determinado se derramará.
sobre el desolado. Ahora, ¿quién fue el desolado? Nosotros. Lo derramó sobre nosotros. Porque todos nuestros reyes no estaban escuchando. Y debido a la propagación de la abominación, él debería hacerlo desolado. ¿Qué va a destruir? Va a destruir Jerusalén, no al desolador, como ellos tienen cuando intentan ir con 7 días. Gran tribulación, 7 años, hermano, fue derramada sobre nosotros y fuimos dispersados en todas las naciones bajo el sol. Y vamos a ver esta destrucción de Jerusalén. Vamos a Lucas capítulo 21. Esta es la última escritura. Es bastante corta, ¿verdad? Pensé que esto iba a ser largo. Trabajé en esta lección durante 3 semanas seguidas. ¿No crees que estas cosas simplemente aparecen en tu cabeza? No, no lo hacen. Lucas capítulo 21, porque Jesús cuando subió a Jerusalén, cuando vio Jerusalén, lloró, ¿verdad? Y dijo, ya sabes, esta ciudad, tu enemigo va a cavar una trinchera a tu alrededor. Van a sitiarte y van a derribar esta ciudad hasta el suelo y van a matarte a ti y a tus hijos. Y vimos cuando estaban tomando Jerusalén, estaban crucificando hasta, ¿cuántos, Jay? 500 israelitas al día. Ahora, Jesús nos dijo lo que iba a pasar. Ahora, Él nos va a decir cuándo sucederá. Porque el Señor siempre te da una señal para que puedas correr y apartarte. Es como sabemos que antes de que venga la gran tribulación, Él ya nos dio una señal. Sabemos cuándo huir y el Señor lo tendrá arreglado para que sepamos a dónde huir. Sabemos dónde, pero Él nos dará el transporte. Porque Israel nunca pensó que Dios dividiría un mar ante ellos. Dios te dice a dónde ir para estar a salvo, para salvarte. Luego Él proporcionará el vehículo. Así que ahora Jesús va a advertir a estos judíos allí para que puedan salir. Pero sabes, Israel tiene un problema. No escuchamos Lucas 21 y vamos a empezar a leer en el versículo 20. Lucas 21 y versículo 20. Porque Él ya te dijo lo que te iba a pasar. Ahora te está diciendo que este es el momento en que va a comenzar. Así que mejor sal de ahí. Verso 20, adelante. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabed que su desolación está cerca. ¿Qué ejércitos? Los ejércitos romanos. Así es. Así que cuando los vea rodeados de ejércitos, sabe que su destrucción está cerca. ¡Adelante! Entonces, que los que estén en Judea huyan a las montañas. Ahora, tuvieron tiempo para correr. Esto es, ya sabes, los romanos van a empezar a venir a rodear Jerusalén. Así que si estás en Jerusalén, huye a las montañas. No te quedes en esta ciudad. Adelante, lee. Y que los que estén en medio de ella salgan. Así que si estás en él, sal, adelante. Y que no entren allí los que están en los campos. Si estás en otros países, no regreses a Jerusalén. Así como le digo a la gente ahora mismo, el peor lugar para estar ahora mismo es Jerusalén. Va a suceder como en el año 70 después de Cristo, porque esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Así que Él dijo, si estás dentro, no. Si estás fuera de la ciudad, no regreses. Adelante, lee. Porque estos son los días de venganza. Adelante. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, estos son los días que el profeta dijo que Jerusalén va a caer y ser dispersada. Y van a caer por la mano del pueblo del príncipe. Los romanos. Entonces, la profecía te habló de esto. Adelante y lee. Pero hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¡Doctat! Adelante. Porque habrá gran angustia en la tierra y la ira sobre este pueblo. Habrá gran angustia en la tierra y furia sobre este pueblo. Eso solo habla de Jerusalén, no de todo el mundo. Nosotros, nuestros antepasados que cayeron en el año 70 después de Cristo. Adelante, lee. Y caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Adelante. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Hermanas y hermanos, estamos en los tiempos de los gentiles ahora.
Eso significa que el tiempo que Dios dio a los gentiles para gobernar aún no ha terminado. Y cuando Él venga, lo llevará a su fin. En otra lección te mostraremos eso. Pero Jerusalén será dispersada entre todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. ¿Y qué gentiles o grandes lo van a hacer? La Unión Europea, que es la resurrección, el Imperio Romano resucitado. Van a instalar al Papa en el templo que van a construir en Jerusalén y estarán allí hasta que venga el Señor. Pero quiero que leas este versículo una vez más. Y vamos a leer algo de historia. Versículo 24. Léelo una vez más. Y caerán a filo de espada. Serán llevados cautivos a todas las naciones. Adelante. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Que estamos en hasta los tiempos de los gentiles, nosotros como pueblo no volveremos a la tierra. Si lo hacemos, nos van a poner en un campamento de desechos nucleares, como hicieron cuando los hermanos que fueron allí. Pero Edom y los gentiles están gobernando la tierra. ¿Pero en qué momento? Ahora vamos a la historia y te mostramos el cumplimiento de esta profecía que hizo Jesús. Vamos a ir al libro de historia, los últimos 2 millones de años, y vamos a reiniciarlo, leerlo desde la página 87. Los últimos 2 millones de años, página 87. Los últimos 2 millones de años, página 87. Bien, léelo. La fe sobrevive a la dispersión. La crucifixión de Jesús alrededor del año 30 después de Cristo no puso fin a la resistencia judía a la ocupación romana. En el año 70, cuando él... Sí, ¿qué dice eso? ¿La crucifixión de Jesús en qué? ¿Sobre qué? 30 después de Cristo. 30 después de Cristo. ¿Cuándo dijo la historia que fue crucificado? 30 después de Cristo. En el año 30 después de Cristo. ¿Ven cómo todo está encajando? Adelante. La crucifixión de Jesús alrededor del año 30 después de Cristo no puso fin a la resistencia judía a la ocupación romana. En el año 70, cuando el país estaba nuevamente en estado de revuelta, Jerusalén, la ciudad santa, se convirtió en el núcleo de la resistencia contra los romanos. Tito, el hijo del emperador Vespasiano, procedió a sitiar Jerusalén. La ciudad cayó y los habitantes fueron esclavizados por miles y dispersados por todo el mundo mediterráneo. Y desde allí hasta aquí, Centroamérica, Sudamérica, las Islas Vírgenes, en todas partes del planeta. Incluso tenemos algunos de nosotros en China y Rusia. ¿Lo sabían? Ajá. Cuando estuve en Vietnam, me encontré con algunos allí. Estamos en todas las naciones bajo el sol, exactamente como el Señor lo profetizó. Sí, ajá. Entonces, ¿cómo podemos negar esto, hermanas y hermanos? No podemos negar que el Señor predijo esto y lo llevó hasta los últimos días. Ahora, solo quiero que vuelvan a poner esos números una vez más, ya que dediqué todo este tiempo a juntarlos. Quiero echarle un vistazo más. Pongan el horario. Ahora, todo esto comenzó desde el día en que el Señor dio los mandamientos. Jesús. ¿Sabes? Lo cual está bien, Artajerjes dio los mandamientos por 558 antes de Cristo. 458. 458 antes de Cristo. Y todos esos años se redujo y la cantidad de años que se suponía que debía ser era 483 años. Hermanas y hermanos. Wow, it's okay. Parece que fue el año 26 después de Cristo. Es un año en que Jesús comenzó su ministerio, fue ungido. Entonces Jesús predicó durante 3 años y medio y a la mitad de la semana fue cortado, fue crucificado en el año 30. Ahora pongan esos mapas, esos calendarios de nuevo ahí una vez más. Andrés, Pongan los calendarios de nuevo. Pero lo ven, ¿verdad? Quiero decir, el Señor predijo esto. No es un accidente que fue cortado en el año 30 después de Cristo. Llegamos a eso, ¿no?
Ahora, pongan el calendario grande ahí. Y él dijo que fue cortado a la mitad de la semana. ¿Cuál es la mitad de la semana? Miércoles, ¿verdad? En el año 30 después de Cristo. Ese es el final de la historia. Así que cualquiera que no reconozca a Jesús tiene hechos históricos. Eso prueba su nacimiento, su muerte y la destrucción de Jerusalén. Todo está registrado en la historia, hermanas y hermanos. No puedes encontrar eso en el apócrifo o en el libro de Enoc. Solo en la Santa Biblia. Espero que lo hayan entendido. Gracias por su tiempo.